Daniel capítulo 10. Esta noche vamos a estar estudiando este capítulo. El mensaje de hoy se llama Un mundo invisible. Vamos a comprender por qué el nombre del título. Daniel 10, vamos a leer los primeros 3 versículos. Los leemos, oramos y comenzamos a estudiar. Dice así: En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Señor, queremos pedirte ahora que en esta mitad de semana nos reunimos para adorarte. Ahora que vamos a estudiar esto que está por delante, que tú puedas abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para no solamente leer lo que aquí está, sino que comprenderlo y poder ver qué es lo que tú tienes para decirnos esta noche, Señor, para nuestra vida. Entonces, aquieta, Señor, cualquier preocupación en nuestra mente y que podamos, con toda nuestra capacidad, estar atentos a lo que aquí está escrito, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Llegamos a, podríamos decir, la sección final de el libro de Daniel, que está compuesta por esta última visión que Dios le da a Daniel y que abarca básicamente el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12. Podríamos quizás dividirlo, no vamos a estudiar los 3 capítulos, no te asustes, solo vamos a estar en el 10. Pero el capítulo 10 sería una especie como de introducción a esta visión que Dios le da. El capítulo 11 es la visión misma y el capítulo 12 es como una conclusión para cerrar y sellar la profecía que Dios le da a Daniel. Si bajas tantito al verso 10 del capítulo 10, ahí es un versículo clave para poder entender todo esto que vamos a ver estas últimas semanas en Daniel. Dice el verso 14: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Aquí Dios le da a Daniel esta revelación que tiene que ver específicamente con Daniel y su gente, Daniel y su pueblo. Eso quiere decir que esta profecía tiene que ver con la nación de Israel. ¿Y cuál es el tiempo? Está destinado para que esto ocurra en los postreros tiempos, en los últimos días. Entonces es Israel y el Israel de los últimos días. Ahora, en este capítulo, en estos capítulos que estamos comenzando a estudiar, Dios le muestra y le revela a Daniel algo que 600 años antes, o más de 600 años antes que Jesús viniera, Él vino como que a exponer con mayor claridad. Y después Pablo también en sus cartas nos introduce a esta verdad del mundo espiritual. Vivimos en un mundo físico donde percibimos realidades a través de nuestros ojos, pero la Biblia nos habla de este mundo espiritual. Y realmente el mundo espiritual no es algo secundario, sino es algo primario. El mundo tangible es secundario, porque Dios es espíritu y Él es el origen de todas las cosas. Y Él creó un mundo físico, un mundo tangible, y el mundo físico proviene de este mundo espiritual, de esta realidad espiritual. Dios es espíritu. La Biblia nos muestra y nos enseña que este mundo espiritual influye en el mundo real, en el mundo material. Y como vamos a leer y estudiar esta noche, nos va a quedar como que más claramente explicado. Ahora, a lo largo de la Biblia también vemos que este mundo espiritual está básicamente dividido en 2 bandos. Está Dios y está los ángeles caídos.
Satanás a la cabeza se ha opuesto tenazmente al plan de Dios y resiste con todo lo que puede los planes de Dios. Entonces vamos a ver cómo esto se desarrolla y se desenvuelve en este capítulo 10, en el 11 y en el 12. Entonces, retomando el verso 1, que Daniel dice que él está en el año tercero de Ciro, el rey de Persia. Aquí Daniel nos revela como que el contexto y el tiempo en el cual esto está ocurriendo. Y dice que es el año tercero de Ciro. Acuérdate que pasaron los babilonios, ¿no? Y finalmente están los persas ahora, los medo-persas. Y este hombre llamado Ciro es el rey, y dice que es el tercer año del rey Ciro. Eso nos ubica más o menos como que en la cronología del tiempo, en el año 536 a.C. aproximadamente. Es una fecha importante y es un periodo importante porque, acuérdate, Daniel está en Babilonia. ¿Por cuál razón? Porque él fue llevado cautivo. No solamente él, sus amigos, sino muchísimos hombres de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero, como vimos las semanas anteriores, el cautiverio y los 70 años de cautividad terminaron. Daniel, al leer la profecía del profeta Jeremías, se da cuenta de que el tiempo ha concluido y que finalmente es tiempo de lo que sigue. Ahora, la cautividad había concluido, pero Daniel seguía en Babilonia. Él seguía allá y él que se quedó ahí. Él no fue de los que regresaron a Jerusalén. ¿Por qué? No sabemos. La Biblia no nos dice por qué, pero a lo mejor no es tan difícil de descubrirlo. Daniel es un hombre que en este punto es un hombre ya anciano. Tiene aproximadamente unos 86 años, ha pasado más de 70 años en Babilonia y probablemente pues ya a una edad pues no está para moverse y relocalizarse en otro lugar. No sabemos realmente si esa es la razón o no, pero Daniel no está entre los que retornaron a Jerusalén, a Israel. Ahora, en Esdras 1.1, vamos a Esdras 1.1, retrocede hacia tu izquierda, está el libro de Esdras. Y Esdras nos habla desde otra perspectiva de lo que está ocurriendo en ese retorno a Jerusalén, en ese retorno de los exiliados a Jerusalén. Esdras 1, verso 1, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia. Ok, es lo mismo, el mismo rey que estamos leyendo aquí en Daniel. Pero dice en su primer año, o sea, 2 años antes de Daniel 10. Dice, el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y ahí tú le puedes seguir leyendo después. Pero básicamente lo que aquí dice es que este rey, el rey Ciro, hizo estableció un decreto a través del cual él le daba luz verde a la nación, a los exiliados, a regresar a su tierra y reconstruir el templo. Entonces, de eso ya han pasado 2 años. Cuando Daniel está aquí en Daniel 10, ya hace 2 años que el rey Ciro dio este decreto, y hace 2 años que los exiliados o un grupo de exiliados está en Jerusalén y han retornado a su tierra. Ahora, los libros mencionan que realmente el grupo de judíos que regresó a Jerusalén fue mínimo, muy, muy poco en comparación a todos los que permanecieron en Babilonia. Ahora, es interesante que dice que es el primer año del rey Ciro y ahí está Daniel, otra vez, todavía está Daniel. Y quiero detenerme un poco en esta verdad, creo que tan importante, que es la fidelidad de Daniel. Acuérdate, Daniel llegó siendo un joven adolescente a Babilonia, habiendo sido sacado de todo su contexto, de toda su vida, y ser insertado en una cultura totalmente diferente a la que él en la que él había crecido. Nuevo idioma, nueva cultura, nueva comida, nuevas ideas, todo nuevo. Pero Daniel fue importante la decisión que él tomó a un inicio.
Y se acuerdan cuando estudiamos el capítulo 1, Daniel tomó una decisión de no contaminarse con lo que él vio en esa ciudad. Sí estudió, aprendió, trabajó, sirvió, pero él tomó una decisión en su vida de ser fiel a Dios. Ya han pasado más de 75 años y Daniel sigue siendo un hombre que está sirviendo fielmente a Dios. Fielmente a Dios. Dios ha sido fiel con Daniel, pero Daniel también ha sido fiel con Dios. Ha sido fiel, ha habido fidelidad en la vida. Y cuando vemos y estudiamos la vida de Daniel, todos este periodo de su vida, ves que la fidelidad de Daniel la pudimos ver en dos cosas en su relación con Dios. Daniel era un hombre de la palabra y Daniel era un hombre de oración. Esas dos cosas marcaron la vida de Daniel. Lo ves orando, él oraba 3 veces al día, esa era su costumbre. Pero también vemos que él era un hombre de la palabra. Él está siguiendo el mapa, la línea de tiempo de Dios de lo que va a ocurrir. Entonces esas dos cosas hacen a este hombre un hombre fiel y confiable. Pero no solamente fue un hombre fiel para con Dios, sino que también fue un hombre que sirvió fielmente a su generación y sirvió fielmente a quienes le rodeaban. Siempre ves a Daniel siendo o destacando en su trabajo, siendo fiel a sus superiores, sirviendo fielmente a quienes habían confiado en él. Y creo que ese es un ejemplo para nosotros también. Dios nos ha colocado en un lugar, Dios te ha puesto en una situación, en una circunstancia. Y podemos ser fiel ahí porque Dios ha sido fiel con nosotros primero. La fidelidad de Daniel, pero una fidelidad a largo plazo. Y esto es algo tan importante. A veces nos emocionamos y decimos, vamos a hacer esto y voy a comprometerme con Dios y voy a hacer, pero pasa un día, pasa una semana, pasa el mes y lo tiramos. O sea, lo extraordinario de la vida de Daniel es que él fue un hombre de convicción. Y ves que ya es un hombre, ya un anciano, ¿no? Y ves que su vida fue constante. Y creo que eso es algo que es destacable y es imitable en la persona de Daniel. Pero aquí vemos algo en el verso 2, dice, verso 1 al final dice que había un conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró a mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Hay aflicción en Daniel. Por alguna razón que no se nos detalla completamente, Daniel está afligido y está preocupado. Hay algo que lo inquieta en lo que él está viendo, en lo que él está escuchando. Está preocupado por el futuro de Israel. Ya la cautividad se terminó y hay un grupo que está en Jerusalén, que está en la tierra de Israel, pero las noticias que han llegado no son buenas. Porque si lees Esdras 4, te vas a dar cuenta que, Ciro dio el decreto para que ellos fueran y reedificaran el templo. Pero en esa obra de reedificar el templo hubo oposición. Y lo que ocurrió es que básicamente la reconstrucción del templo se paró. Entonces Daniel al ver eso está preocupado y hay incertidumbre y hay aflicción en su corazón. Pero en lugar de no hacer nada y de estar simplemente preocupado, Daniel se ocupa en algo. ¿Se ocupa en qué? En orar y en ayunar. Él se abstuvo de ciertas cosas que él estaba acostumbrado y se abstuvo de eso. Y por un espacio de 3 semanas él estuvo buscando a Dios. Algo que me llama la atención y creo que es importante notar en la vida de Daniel es que él estaba comprometido en algo en lo cual no está directamente él involucrado ya. Y que no alcanzará a ver tampoco. La situación es que, a cientos y miles de kilómetros de donde él está ocurriendo esto y supuestamente el templo se tiene que reedificar y la obra se paró, ¿no? Él podría haber dicho, ¿sabes qué? Pues ya mi tiempo de servir ya se acabó, ya soy un hombre mayor, deme tiempo, ¿no? Pero no.
sino que él al oír, al saber, al preocuparse se aflige, pero él hace algo al respecto. Y sabes que pensaba que en esto, o sea, él aunque no está involucrado directamente ya en lo que está pasando, él ya no puede hacer, quizás, ya está anciano. O sea, ya para eso va a estar Esdras, para eso va a estar Nehemías, gente con más fuerza, pero él está haciendo una gran fuerza ¿en qué? En orar y en ayunar. En orar y en ayunar. Y en involucrarse en algo que quizás ya podríamos decir no le compete directamente. Y muchas veces creo que eso nos pasa a nosotros. Si no me afecta, no me involucro, ¿no? Pues yo ya no está bajo mi influencia, pues yo ya hice lo que pude, entonces pues ya que otros hagan otra cosa, que hagan lo que les corresponde. Pero es interesante que la mentalidad de Daniel no es así. A pesar de que él está lejos, a pesar de que él ya hizo bastante y que Dios lo usó bastante para que los propósitos de Dios se cumplieran, Daniel sigue comprometido. ¿Cómo? Orando y ayunando por lo que está sucediendo. Ahora fíjate el verso 4 al verso 11. Dice, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Dice, y alcé mis ojos y miré. Dice, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Se acercó, su cuerpo, era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Aquí está este mensajero celestial Daniel ve esta realidad espiritual. Y dice que esta visión tenía que ver con este río Hiddekel, que es el Tigris, un río famoso. Ahora la pregunta es, él ve a este varón, en esta visión, ve a esta figura de este ser en el verso 5, vestido de lino y ceñidos sus lomos. ¿Quién es esa figura? ¿Quién es esa figura? Mira, acompáñame al libro de Apocalipsis. Ahora sí, no hay pierdes, el último libro de la Biblia. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Aquí en Apocalipsis 1 hay una referencia que es bastante similar en su descripción a lo que Daniel ve en esta figura de este ser que él está mirando en esta visión. Apocalipsis 1, verso 13 al 16. Dice, vamos a leer del 13, dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hay bastantes similitudes en ciertas cosas y probablemente lo que Daniel está viendo es lo que los teólogos llaman una cristofonía, una revelación o una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Ahora, más abajo, en los versos 10 al 14, aparece un ser que muchos consideran que es el mismo que aparece acá, pero otros consideran que es una persona diferente. Y ahí está
lo interesante, el ser que le habla a Daniel, que le dice todo lo que le tiene que decir, es alguien que ha sido enviado con un mensaje. Pero la pregunta ¿es esa persona del verso 10 en adelante la misma persona que Daniel ve? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Si Jesús es el mismo del versículo 4 a la persona que aparece en el versículo 10 en adelante, si es Jesús, es un poco extraño porque vamos a ver de que el príncipe de Persia se le opuso y que tuvo que tener ayuda de Miguel. Entonces, ¿Jesús necesita ayuda de un ángel? Pues no. Entonces, pero por la descripción que vimos referente a Apocalipsis, pues todo indica de que sí, de que probablemente es Jesús. Entonces, ¿cómo podemos compatibilizar las dos cosas? Y es ahí donde muchos creen que finalmente lo que Daniel está viendo es, en los versos 4, es a Jesús, pero que cuando él se cae y él se postra, el que le habla no es Jesús, sino es un ángel. Que hay más personas, hay más seres sobrenaturales involucrados en esta visión que él tiene, que están interactuando con Daniel. Ahora, eso no es lo más importante, no podemos quizás detenernos a debatir sobre eso. Ahora, aquí vemos por un lado la fragilidad y la humanidad y la humildad de Daniel, ¿no? Cae sobre su rostro, cae hacia adelante, ¿no? Se postra y está viendo probablemente a Jesús, como Juan cuando lo ve en Patmos, ahí en Apocalipsis 1, su reacción es la misma, es caer postrado y postrarse ante Jesús. Y sabes que la Biblia nos dice de que todos un día vamos a ver a Jesús. Vamos a ver a Jesús. Vamos a mirarle. Él nos va a mirar a nosotros. Pero vamos a llegar a ese momento, a ese encuentro con Jesús, de dos maneras diferentes. Por un lado, vamos a llegar a Jesús si tú has puesto tu fe en Jesús y vas a ver y vas a acceder a Jesús como un Salvador, como lo que Él es. Pero si no han creído en Jesús, van a llegar a Jesús y van a enfrentar a Jesús como un juez. La Biblia nos dice de que Él es un juez. Y lo que tú y yo decidamos a este lado de la eternidad va a determinar qué figura y qué rol va a cumplir Jesús en nuestra vida. Filipenses 2:9 al 11 dice lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Daniel se postra humilde ante Dios, también frágil, un hombre ya anciano. Y al ver esta situación, pues también influye en su cuerpo. Y es ayudado, ¿no? Es ayudado para enfrentar esta situación. Y no solamente una vez, sino que varias veces va a tener que ser ayudado para sostenerse y para volver a tener fuerza. Fíjate el verso 12 al 14. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Chécate eso, ¿no? Qué impresionante. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y me quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Aquí está la explicación del mensajero. La razón de su venida es para que Daniel entienda qué es lo que va a venir con Israel al final de los tiempos. Entonces esta profecía 10, 11 y 12 tiene que ver con la nación de Israel al final de los tiempos. No es con la iglesia, no es con nosotros, es con la nación de Israel. Ahora, ¿cuál es la actitud de Daniel? ¿Por qué vienen a ayudarle a entender eso? Me encanta. Dos cosas. Daniel dispuso su corazón para entender.
Y eso es tan importante, disponer nuestro corazón para entender. Cuando agarramos este libro, o sea, este no es como el periódico de la mañana, no es como la novela, no. Esto es un libro donde está la verdad de Dios. Y para poder comprenderlo debemos de preparar nuestro corazón y enfocar nuestro corazón y disponer nuestro corazón para algo que vamos a leer que tiene vida, ¿no? Entonces, Daniel fue un hombre que dispuso siempre su corazón para tratar de comprender lo que Dios tenía que decirle. Eso nos habla de tiempo, de preparación, de una actitud humilde para y reconocer de que él no lo sabe y no lo entiende todo tampoco. A pesar de toda su brillantez, él se dispone para entender, pero también para humillarse ante Dios. Dice en el verso 12, dice, dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. En sus tiempos de oración, él se humilla ante Dios. Y esas son las oraciones que Dios responde. No es Daniel le está dictando a lo que Dios tiene que hacer, no le está decretando ni nada de eso. Está simplemente, humildemente preparando su corazón y humillándose en la presencia de Dios para tratar de comprender qué está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con su gente? ¿Cuál es el futuro para su nación? Ya son libres, ya no están en cautiverio, pero hay oposición, hay problemas. El templo se paró. ¿Qué va a pasar con la gente de Dios? Y es aquí donde este ser, este ángel, que probablemente es diferente al que él ve en los versículos previos, que le habla y que le dice que él fue enviado para hacerle entender. Aquí en el capítulo 10, Dios nos abre esta realidad espiritual, invisible, que no alcanzamos a percibir. Esta fuente primaria, como decía hace un rato. Vemos que en cierta manera la Biblia nos dice de que hay una jerarquía y hay una estructura. El mundo espiritual fue establecido y fue definido y jerarquizado por Dios. Este ángel enviado del cielo tiene a un opositor, a alguien que se le opone. Y se lo hace saber a Daniel. Este ángel es resistido por, dice, el príncipe de Persia. Es interesante, y no por un día, por 21 días, 3 semanas, ¿no? Ok, la oración de Daniel fue escuchada automáticamente en el cielo por Dios. Y Dios manda a este ángel para traer algo, pero hubo resistencia, hubo oposición. Y eso es muy, muy interesante. El mundo espiritual. Esta como que batalla cósmica, ¿no? De las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia nos enseña claramente de esta realidad invisible, esta lucha y esta oposición de Satanás y de sus ángeles a todo lo que tiene que ver con Dios, y cómo eso influye en el mundo físico. Cómo este príncipe tiene que ver con Persia y está por cierta manera como que asignado a un lugar específico, a un país. Y la Biblia habla de eso, hay jerarquía. Ahora, desgraciadamente, muchos cristianos han caído como en el sensacionalismo y en llevar esto a un paso que Dios no lo ha llevado, que es mapear. Hay gente que anda mapeando las ciudades, que en esta ciudad hay tal ángel y se llama así, y que es tal demonio, y es una cosa absurda. Y escriben libros y muchas cosas así muy, muy raras. Y tú les preguntas, ¿y quién te lo dijo? Pues me lo dijo un demonio. ¿Y de verdad le vas a creer a un demonio? Si es padre de mentira. Y finalmente se transforma en una obsesión, que la gente anda viendo demonios en todas partes y perdemos el enfoque que nuestros ojos están puestos en Jesús.
Estamos mirando a Jesús. Ahora, que hay fuerzas espirituales influyendo en países, absolutamente. En ciudades también, eso es lo que vemos acá. Vemos que el mal y que Satanás y su agenda es destruir. Eso él vino. Y no podemos negar su influencia en este mundo. En las políticas, en los gobiernos, en ideas, en todo. O sea, él quiere destruir absolutamente todo lo que Dios creó y lo que Dios diseñó. Él quiere tergiversar absolutamente todo lo que Dios diseñó. ¿Y qué es lo que él va a atacar? La familia, el matrimonio, los hijos, la iglesia. Satanás se opone y resiste todo lo que tiene que ver con Dios y lo va a tergiversar. Cuando vemos todas estas cosas en las noticias, de todas estas ideas que se quieren legislar, créeme que eso tiene un origen en el infierno. Y no podemos negar. Y tú dices, ¿me estás diciendo de que Satanás es real y que absolutamente, muy real? ¿Me estás diciendo a lo mejor que él influye en lo que sucede en este mundo? Absolutamente. Absolutamente. Eso es lo que vemos acá. Este príncipe está interviniendo y tiene que ver con una nación, con un país. Y después vamos a ver, tiene que ver con los griegos, el príncipe de Grecia, ¿no? Satanás es un ser real. No es Dios. Ahora, esto es importante. Satanás no es la contraparte a Dios. Él es la contraparte a Gabriel o a Miguel, al que quieras poner. Pero él no es la contraparte a Dios ni a Jesús. Jesús no tiene rivales. Pero él se opone. Y Dios le ha dado chance por un tiempo. Pero tenemos que estar conscientes de esta realidad. Somos creyentes, ¿ok? Y vivimos en un mundo caído. Y muchas veces, muchas de las dificultades y muchas de las fricciones tienen que ver porque esto es algo espiritual. Y estamos en la lucha y a veces no entendemos cosas y pasan situaciones difíciles que seguramente están influidas por ese mundo también. La Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. No olvidemos eso. No hacemos un énfasis, pero no podemos minimizarlo. Te recomiendo un libro de C.S. Lewis que se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Es una novela, pero tiene bastante de teología y muy buena. De la gente que no cree que ese mundo es real. Ahora, fíjate el verso 15 al 19. Mientras le decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Imagínate Daniel, ¿no? Ya un anciano de 86 años, así como que prostrado. Dice, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre. Aparentemente puede ser otro, no es el que le está hablando primeramente. Tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Pobre Daniel, ¿no? ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Daniel recibe fuerzas. Un anciano de más de 85 años es totalmente frágil. Está postrado ante esto que está mirando y está sucediendo ante sus ojos. Está ojos en tierra, enmudecido, dice, con dolores y sin fuerzas. Está angustiado porque está preocupado por el futuro de Israel.
A pesar de que Él no está ahí, que Él no ha ido para allá, Él está pendiente de lo que está sucediendo y lo que va a ocurrir en Jerusalén. Y esta obra detenida y este conflicto grande, como aparece en los primeros versículos, lo tienen completamente angustiado, con incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Él necesita recibir fuerzas para comprender y estar listo para la revelación que Dios le va a dar en el mensaje en el capítulo 11. Todo esto es preparación para eso. Y sabes que muchas veces tú y yo necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos ser fortalecidos. ¿Cómo Dios nos fortalece? Él mismo nos fortalece. Dios nos fortalece mediante su Espíritu Santo. Es el consolador, es el que Jesús dice que va a ser enviado por el Padre para estar a nuestro lado. Es el Paracletos, es el que está a nuestro lado y ha sido enviado a nuestro lado para ayudarnos. Jesús le dijo a sus discípulos: muchachos, les conviene que me vaya, porque va a venir el Consolador, otro que es igual que yo. Y sabes que eso es una realidad que no siempre estamos conscientes, de que como cristianos tú y yo gozamos de un fiel compañero las 24 horas del día que está a nuestro lado. Se llama Espíritu Santo. No es una fuerza abstracta ni mística, es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona que no solamente habita en nuestro interior, sino que está a nuestro lado como un ayudante para que tú y yo podamos ser fortalecidos y podamos vivir la vida que Jesús nos pidió vivir. Como vimos el domingo, Pedro, ese hombre que pensaba que podía seguir y continuar con su autoconfianza, su autoseguridad, pero se dio cuenta que no era suficiente. Pedro iba a ser cambiado por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos ser consolados, necesitamos ser fortalecidos. Pero Dios también nos fortalece no solamente a través del Espíritu Santo, sino que también a través de otros creyentes. Vemos muchísimas veces cómo Pablo fue animado por los hermanos en la fe y fortalecidos por compañeros de milicia. Es por eso que es tan importante no aislarnos de una iglesia. Necesitamos relaciones cristianas verdaderas y genuinas. Si estamos aislados, ¿cómo alguien nos va a levantar cuando caemos? No podemos vivir la vida cristiana aislada, porque todos necesitamos ser fortalecidos, ser edificados mutuamente. Y eso Dios lo hace a través de su gente. Daniel recibe fuerzas de parte de Dios para prepararse para recibir todo lo que Dios le va a mostrar en esta última visión, pero él necesita prepararse para eso. Ahora fíjate el verso 20 hasta el capítulo 11, verso 1, porque está como que es la continuación, no podemos cortarlo ahí. Dice, verso 20, él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Buena pregunta, ¿no? ¿Sabes por qué estoy aquí, Daniel? Pues ahora tengo que volver, mira, chécate, tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Este ángel, que no es mencionado quién es, sino que recibe ayuda de Miguel, tiene que volver a la pelea. Interesante. Tiene que volver a pelear porque el príncipe de Persia se le está resistiendo. Eso está ocurriendo en un plano que no alcanzamos a ver, que hombre no ve. Y ese es el propósito de su venida, ¿ok? Hay resistencia, Dios quiere mostrarle algo a Daniel, pero hay oposición. Y la resistencia del príncipe de Persia continuará. Y le seguirá el conflicto con el príncipe de Grecia. Entonces la pregunta es, ¿la gente de Dios va a sobrevivir o no? La gente que regresó a Jerusalén va a sobrevivir o no. La gente de Dios va a sobrevivir o no. Tú y yo vamos a sobrevivir o no. Esa es la razón por la cual este ángel viene a revelarle esta verdad a Daniel. Y le dice algo importante. El libro de la verdad
Habla de este libro de la verdad. Aparentemente este libro de la verdad es donde están registrados todos los planes de Dios para la humanidad. Yo me lo imagino, ¿no? A ver, es como que en este tomo, esto te voy a revelar tantito, Daniel, lo que va a ocurrir en este pedazo de la historia, pero ahí está escrito en el libro de Dios lo que va a pasar. Mira, vamos al Salmo 139, verso 16. Salmo 139, verso 16. Voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas. Salmo 139, 16 dice: tus ojos vieron mi embrión. Ok, los que dicen que no hay vida en el vientre, ahí está. Tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. En ese libro, dice el salmista, estaban escritos todos los días que tú me diste antes de que esos días existieran. Dios sabe lo que va a pasar. Lo tiene registrado. Quizás se refiere Daniel o este ángel a ese libro, no sabemos. Pero ahí habla de un libro que Dios tiene, donde está registrado absolutamente todo. ¿Cuál es el propósito de esta visión que Daniel va a recibir? Esta visión tiene el propósito de proveerle a Daniel y también a nosotros que no importa cuán mala y sin esperanza se pueda poner la situación y las malas noticias sigan llegando, Dios sigue estando tan plenamente en control de la situación que es capaz de revelar la secuencia de las cosas incluso antes de que sucedan. Dios sigue sabiéndolo todo, sigue estando en control de todo. Tan es así que se lo dice antes a Daniel lo que va a ocurrir. Dice, ok, ahora el que se está oponiendo por ahora es el príncipe o este ser espiritual diabólico que está en esa zona de Persia. Y va a pasar y va a venir el de Grecia. Y esta es una lucha que está así. Pero lo que Dios quiere que Daniel sepa y que tú y yo sepamos hoy también, es como si Dios le dijera a Daniel, Daniel, descansa seguro, que finalmente Dios va a triunfar sobre todas estas cosas. Está escrito. Y sabes que tú y yo estamos en una lucha. El día en que tú decidiste seguir a Jesús, entraste en una lucha espiritual. Y necesitas saber eso. La vida cristiana no es la vida en un spa. La vida cristiana habla de una vida de un soldado, donde hay un enemigo, hay un adversario. Cuando tú estabas viviendo para ti, cuando yo estaba viviendo para mí, Satanás no tenía ninguna preocupación conmigo. Yo no era ninguna amenaza para él. Pero en el día en que tú decidiste seguir a Jesús, tú eres un objetivo de él. Ahora, ¿tenemos que vivir paniqueados? Absolutamente no. Pero tenemos que estar conscientes de esta verdad que la Biblia nos dice, que hay un mundo espiritual que no ve nuestros ojos. Y que Satanás es un adversario que debemos de tener en cuenta. Pero que finalmente Dios lo venció en la cruz y un día finalmente el reino de Dios será establecido. Y podemos descansar en que nuestro futuro no es incierto y los planes de Dios no son inciertos, son reales, son seguros. Podemos confiar en eso. ¿Qué tanta seguridad te da? Y creo que ese es el propósito. El saber de que a pesar de toda la maldad, y sabes que esto es importante, o sea, constantemente estamos oyendo cómo las cosas se están echando a perder, ¿no? Y a veces, como cristianos, podemos perder la esperanza. O, lo que es peor aún, poner la esperanza en el lugar equivocado. Pensando de que algo puede cambiar esto. Que algo que yo tengo que hacer va a cambiar este mundo, cuando la Biblia nos dice lo que va a pasar en este mundo.
¿Significa que no voy a hacer nada? Tampoco significa eso. Pero significa que sobre todo tú y yo como cristianos tenemos que tener claro quiénes somos y que Dios nos ha revelado parte de lo que va a ocurrir. ¿Cómo tenemos que enfrentar este mundo caído? Como Daniel lo enfrentó. Orando. ¿Ves? Daniel estaba orando por lo que estaba pasando, estaba ayunando por lo que estaba pasando. Tristemente a veces vemos la oración como el último recurso, cuando es el recurso más poderoso que tenemos. Orar, ayunar. Ves cómo en este tiempo, aquí en este país, muchas leyes se quieren cambiar, que atentan en contra del diseño de Dios y lo que tradicionalmente este país creía. No solamente aquí, en todo el mundo, en Latinoamérica. Tristemente igual lo veo en mi país, en Chile, es muy diferente a como lo dejé cuando salí. Entonces a veces decimos, ok, ¿qué vamos a hacer? Pero no consideramos que finalmente esto es algo espiritual. Esto no va a cambiar con ir a tirar una bomba molotov. Esto se necesita resistir, se necesita confrontar con las herramientas y las armas que Dios nos dio, que son la oración. Este mundo está caído y el Dios de este mundo se llama Satanás. Él influye en las agendas, tiene que ver con muchas de las cosas que están sucediendo. Y si nosotros queremos enfrentarlo desde una perspectiva terrenal, material, jamás vamos a poder hacer absolutamente nada. Este mundo necesita que como tú y yo como cristianos hagamos la chamba que tenemos que hacer. Nuestras armas son espirituales. Estamos a orar para que Dios pueda usarnos para que sus propósitos puedan darse a conocer a este mundo. Ahora, como conclusión, ¿qué cosas vemos en Daniel? Fidelidad a largo plazo, a pesar de la dificultad, a pesar de su fragilidad ya ahora como anciano y la aflicción. Fidelidad, ¿no? Sé fiel ahí donde Dios te puso. Sé fiel en ese matrimonio donde Dios te puso. Sé fiel a largo plazo. Sé fiel en ese trabajo que Dios te dio. Sé fiel en lo que Dios ha puesto a tu cuidado. Sé fiel. Creo que muchas veces somos inconstantes, que queremos andar probando aquí para allá y cambiando un montón de cosas, pero la fidelidad se demuestra con el tiempo. Sé fiel. Daniel es un buen ejemplo de fidelidad. Pero otra cosa muy importante es que hay un mundo espiritual, real, que influye en este mundo, influyen en los valores de este mundo. Las fuerzas de maldad resisten y se oponen vehementemente a los planes y propósitos de Dios. Pero esta es nuestra esperanza y esta es tu esperanza. El final es conocido y es seguro. Mira, quiero que volvamos a leer el capítulo anterior, capítulo 9, verso 24. Daniel 9, 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, dice, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Eso es lo que va a pasar. El pecado se va a terminar, va a haber justicia perdurable. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando Jesús venga. Mientras tanto, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Qué te toca hacer a ti y a mí? Vivir una vida que glorifica a Dios, compartir de Jesús a esta generación que lo necesita, orar por esta ciudad, orar por este país, orar por las autoridades, orar por la gente que está en influencia, que decide y establece y cambia leyes en este país. Pero es un trabajo espiritual,
Necesitamos orar como Daniel oró. Necesitamos pedirle ayuda a Dios para tener entendimiento, para lograr ver las cosas que no están simplemente a vista. Necesitamos orar. Y mira, vamos a Efesios capítulo 6. Efesios 6, verso 10 al 18. Efesios 6, verso 10 al 18. Aquí está lo que tú y yo debemos de hacer, lo que cada cristiano debiese de hacer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está. Tenemos que fortalecernos en el Señor Jesucristo y no en nuestro poder ni en nuestras fuerzas, en su fuerza. Dice, vestidos de toda la armadura. Ok, esto es espiritual, necesitamos armas para defendernos. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? ¿Del gobierno? No, del diablo. Porque no tenemos lucha, el versículo que leímos delante, sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está lo que tenemos que hacer. Necesitamos armarnos, tomar la armadura que Dios nos ha dejado, y esa es tu tarea. Haz la chamba y lee y estudia Efesios 6. Pero ahí está lo que Dios nos dejó. Nos dejó esta armadura y nos dejó la oración. Así vamos a resistir al maligno, así vamos a enfrentar o vamos a estar preparados para esta batalla espiritual que está ocurriendo en este momento, en este país, en este mundo, con la seguridad y la confianza de que el triunfo es de Jesús, es nuestro. Se resiste, pero un día eso va a terminar. Mientras ese día llegue, cuando Jesús regrese, tenemos que hacer nuestra tarea. Tenemos que ponernos de rodillas. Tenemos que disponer nuestro corazón, humillarnos ante Dios en lo privado. Y pedirle ayuda a Dios para, ok, Señor, ¿cómo me quieres usar en esta ciudad que tanto necesita una esperanza? ¿Cómo, Señor, puedo orar por este país y por las autoridades de este país? Por la gente del Congreso, por la gente que está en eminencia. Tu oración tiene más poder y más influencia que cualquier otra cosa que tú y yo podamos hacer. No menospreciemos la oración. Tenemos acceso al trono de Dios y Él está más que dispuesto a escucharnos. Entonces ahí está. Tenemos que considerar que va a haber oposición. ¿Quieres seguir a Jesús? Va a haber oposición. A veces he escuchado muchísimos testimonios de gente que el momento en que decidió comenzar a seguir a Jesús, parece que las tentaciones se multiplicaron, ¿no? Y las distracciones aumentan. ¿Tú crees que eso es casualidad? En lo absoluto. Hay alguien que ya no está contento con eso. Que Jesús sea el Señor y el amor de tu vida. Pero podemos resistir. En la armadura no hay armamentos para la espalda. ¿Qué significa eso? Que nos salimos huyendo. Están para enfrentar, para resistir de frente, no para huir y arrancar. Entonces no tengamos temor. Hagamos nuestra chamba, tomemos lo que Dios nos ha dejado y resistamos.